No, pues ahí está la transmisión, pero ya le hago, voy a poner. Ya casi. Maestro, aquí resolvemos. Avanzamos. Me encanta el ya casi. Sí, porque hay un pequeño lag. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en este martes educativo, en un conversatorio académico más. La verdad que les deseamos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en el que estén sintonizando esta transmisión. La verdad es que nos encontramos muy contentos porque hoy tenemos, bueno, como siempre, invitados de lujo. Nos da mucho gusto que nos acompañe una vez más la maestra Angie. Y acá todo el equipo de intervención filosófica, que ya cada vez ahí se suman más en ese estudio. Y por supuesto a nuestro gran amigo y líder, el maestro Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta tarde, noche? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Doctora Angie, ¿cómo están? Bienvenidos, Miguel, Asbeide y Ian, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, pues muy contentos de coincidir en este conversatorio académico, compartir con quienes siguen esta transmisión nuestros datos de contacto, a través de los cuales nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes, sugerencias, comentarios, aquellos temas que les gustaría que tratáramos en estos conversatorios. La verdad es que va a ser muy interesante poder retroalimentar todos y cada uno de ellos. Aquí con toda confianza pueden hacernos llegar todas sus inquietudes. Y también recordarles que, bueno, quienes estén interesados en inscribirse a este conversatorio, pueden también solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular. Y sin más, pues bueno, en estos temas interesantes que hemos estado compartiendo en las últimas semanas, el de hoy creo que se va a poner muy bueno con la participación de todos nuestros invitados en esta noche, y es un tema muy interesante, el cual hemos denominado la repetición como técnica de anclaje del conocimiento. Y bueno, para ello pues le voy a pedir a Luis que nos haga favor pues de compartirnos una breve idea introductoria, lo que nos permitirá pues que ya nuestros compañeros nos vayan compartiendo también sus comentarios, lo que opinan respecto de este tema. Pues adelante, Luis, te escuchamos. Gracias, Asbeidi. Muy buenas noches a todos. Buenos días o buenas tardes los que nos estén viendo en otros horarios. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Y pues sí, efectivamente empezamos una semana con un tema pues no diferente, pero sí interesante, bastante, diría yo, lo que tiene que ver con mucho de este aspecto que aparentemente parece algo muy simple, algo muy sencillo, algo muy básico o digamos algo muy, ¿cómo sería la palabra? Bueno, algo muy básico, pero a la hora de que lo empezamos a estudiar, a la hora de que lo empezamos a analizar, pues resulta que allí es donde están a veces muchos también problemas, igual en la educación, como nos hemos venido comentando en otros conversatorios. A veces parece muy obvio, es la palabra que buscaba, es un concepto que parece muy obvio, el hecho de repetir, ¿no? Pero ¿qué significará entonces repetir? ¿Qué significará cómo adaptarnos a la educación? ¿Cómo adaptar esa repetición a la educación? Porque es un concepto que pareciera incluso hasta muy natural. El ser humano tiende a repetir las cosas según algunos autores para aclarar los conceptos, posicionar el conocimiento o el concepto, pero ya aplicado en la educación, los profesores tendemos a hacer la repetición sin técnica,
generalmente lo hacemos de manera muy natural. Y sin embargo, en la literatura, en la pedagogía, pues vemos que ese concepto lleva técnica, que es parte de una metodología, que es parte de una sistematización, y bueno, saber aplicar esto de manera adecuada en una clase, pues nos permitirá generar mejores objetivos o mejores logros dentro de la clase. Yo me imagino que ahorita mis compañeros van a ahondar un poquito mejor en eso, porque bueno, pues son los especialistas de esta área. Pero no quería yo pasar sin mencionar esto, que es un concepto muy básico, que es un concepto muy a veces obvio. Y pero si no lo conocemos con detalle, pues no nos podría ser muy útil, incurriríamos en una serie de errores, pero bueno, para eso está este conversatorio precisamente, para que podamos conocer, ampliar y bueno, pues ir adaptándonos o adaptando esta técnica a nuestra forma de dar clase y a nuestra forma también de estudio, porque esto implica no nada más el dar clases, sino el saber estudiar. ¿Y para qué nos sirve esta herramienta? Vamos a ver de qué se trata. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Bueno, pues el poder de la repetición es fundamental porque efectivamente se había venido usando hacía muchos años la repetición y se ha venido dejando de usar. Este tema de la repetición llega, yo creo que el viaje lo iniciamos desde que estábamos hablando de la envidia, porque en ese conversatorio hablamos de que la mejor forma de evitar la envidia es adoptando una humildad por aprender. Y la humildad por aprender, recuerdo que se podía como que malinterpretar como una mediocridad o como una aceptación, un conformismo. Por eso creo importante hablar de la repetición con mis compañeros, porque no hay que confundir humildad por aprender con mediocridad. Cuando se les ha entrevistado a los grandes empresarios del mundo, a los grandes inversionistas y banqueros, todos dicen lo mismo, que el secreto de su éxito fue repetir, repetir y repetir. Leían y volvían a leer. Nunca dejaron de leer, nunca dejaron de estudiar. Y lamentablemente vivimos en épocas donde hay mucha gente que cree que una vez que termina la carrera ya no hay que estudiar más. Dejan de practicar, dejan de entrenar. Ya no leemos tanto como cuando estábamos en la escuela. Y no sé lo que opinen ustedes, pero creo que en la actualidad vivimos épocas donde la gente quiere el aprendizaje inmediato y quieren aprender y memorizar rápido, pero sin repetir. O sea, si tú les pides que repitan, si les pides que vuelvan a practicar, les molesta. Vivimos generaciones muy narcisistas donde el mero hecho de repetir algo les causa conflicto. Si las cosas no les salen bien al primer intento, ya no lo vuelven a intentar o les cuesta mucho trabajo. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que por eso es bien importante retomar el poder de la repetición, porque necesitamos entender que a menos que seamos unos genios, todos los seres humanos normales tenemos que estudiar, leer, tomar apuntes, revisar videos, artículos. Ahora tenemos más diversidad para aprender, eso no significa que no tengamos que repetir. ¿Cuánta gente ahora vive de ser youtuber, de ser streamer? Y no empezaron teniendo el programa número 1 al 100, todos fue practicar y practicar. Si revisamos cualquier canal famoso de YouTube, los primeros videos que subió eran videos con muchos errores, con muchas fallas, y poco a poco fueron mejorando, pero tuvieron que ser constantes, ¿no? Tuvieron que tener la templanza de no doblarse, de no rendirse, de seguir. Lamentablemente, repito, creo yo que se está perdiendo mucho el poder de repetir, y al contrario, seguimos usando la repetición pero en forma negativa. Cuando profesores que te equivocas y te dicen, ves, no sabes, ves, no puedes, ves, no lo intentes. Y ya para darles la palabra a mis compañeros, recuerdo una frase que me decían de niño: nunca hables mal de ti, ni siquiera de broma, porque tu subconsciente te está escuchando y tu subconsciente no tiene sentido del humor, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, concuerdo con lo que menciona Miguel. Es importante la repetición, lo podemos ver desde varias aristas, ¿no? En el deporte con Michael Jordan, que nunca se rindió y practicaba sus tiros y sus tiros hasta que llegó a ser este personaje en el básquetbol.
Hay un libro que me gusta mucho, que es El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, me parece que es el autor. Y también nunca se vende el poder de la repetición, es que si no me salía el vender una gran empresa, después semáforo por semáforo, vendiendo cebollas, vendiendo jitomates, hasta que eso un día lo consolidaba como el vendedor más grande del mundo, teniendo agilidades. El problema que ahorita y en la actualidad, si bien como también lo mencionó Miguel, es la inmediatez. Nos estamos acostumbrando a que todo lo queremos inmediato, rápido. Me gustaría poner algo tan burdo como una sopa marucha. Y es que eso es mucho más rápido, me quita la fatiga de ponerme a cocinar. Entonces puede ser algo tan rápido y cuando no lo es, entro en un tema de frustración y de, híjole, entonces ya no salió y ya lo tiro a la borda. Sí, y en el tema también del diario vivir, las cosas no salen a la primera, los chicos que ahora también quieren dedicarse a los medios y hacen un video y no pegó y pues no soy tan bueno, o de quiero dar una plática o exponer y me animé y ya se burlaron de mí, entonces no soy bueno, entonces es ese constante mala afirmación o la mala percepción que tenemos de nosotros mismos. Sí, sí, efectivamente, comparto y concurro con lo que comentan pues mis compañeros, porque finalmente la repetición tiene algo bien, bien bonito y bien interesante, que no sé si lo han visto, que te muestra no solamente cómo lo puedes hacer y cómo no lo debes de hacer, sino que también te muestra incluso a veces el más allá, ¿sí? El decir, lo puedo hacer a mi manera. No es como me lo dijeron, no es como no lo debo de hacer, sino que a mi manera, como a mí me funciona. Y finalmente ese es el chiste de que lo intentes, de que nunca te detengas. A mí esto me hace recordar de cuando recién inicié en el mundo de la impresión 3D, yo tengo máquinas de impresión 3D, era un rollo porque era estar, insiste, que ahora no salió la capa y que ahora ya no salió bien el filamento y que ahora hay que darle mantenimiento y que ahora tienes que volver a hacer. Me gasté muchísimos metros de filamento, pero al final logré obtener un buen producto y las piezas salen con una calidad milimétrica. Entonces, pues la verdad es que la repetición sí tiene muchísimos beneficios, pero también es peligrosa. No sé si el maestro vaya a abordar el siguiente punto, que la repetición, ojo, no hay que caer en el acomodarse, sino hay que caer en el estancamiento. Alguna vez uno de mis maestros de administración me dio la materia de sistemas de calidad precisamente y mencionaba esto, que el crecimiento de una empresa es como una escalera. Subes, te estabilizas, vuelves a subir y te estabilizas. Pero el problema es que muchas veces caen en el error de estabilizarse por siempre. ¿Y eso qué te genera? Pues que descuides los pesos por ganar los centavos, ¿sí? Y eso es triste porque ya no quieren invertir en innovación, en mejora continua, en tantas cosas tan beneficiosas que hay hoy en día. Maestro Luis no me dejará mentir. En el proceso administrativo, pues ese es un ciclo finalmente. Estos ciclos, pues obviamente tienen que tener un final, a fin de cuentas, para la mejora. En muchos casos llega a ser todo lo contrario, llega a haber un final, pero pues para perjudicar a la empresa, pero lo que siempre se va a buscar es la mejora continua, ¿no? Y pues vaya. Pasa la publicidad, ¿no, Ian? Hay empresas que cuando nosotros les buscamos para ofrecerles servicios de publicidad, nos dicen, pero es que yo ya tengo buenas ventas, ¿ya para qué mi anuncio? Y curiosamente, las empresas más grandes, las más comerciales, las que más venden, nunca dejan de anunciarse. Ahí está un claro ejemplo. Ninguna empresa como la Coca-Cola, la Pepsi, ninguna de estas deja de anunciarse. Y tú te preguntarías, bueno, ¿por qué se siguen anunciando si se supone que ya todo el mundo la conoce? Por mantenimiento, porque si tú dejas de anunciarte, pero los demás siguen anunciándose, un día se van a olvidar de ti. Entonces hay que repetir. Exactamente, justamente, ahora que menciona el ejemplo de Coca-Cola y de Pepsi, son marcas que, no sé cómo les nace, pero le innovan en cuanto a publicidad. Siempre le invierten y siempre hacen unos comerciales tan bonitos. Otro ejemplo que se me viene a la mente, Bachoco. No sé si han visto los carteles que dicen huevos a la mexicana, huevos al no sé qué, pollo al no sé qué. Entonces, esa manera de repetirlos, o sea, si bien es el mismo concepto de vender el producto huevo o pollo, lo que innovan es en en el arte conceptual, en el arte de la frase, y le pegaron a frases muy mexicanas. Porque siguen innovando, ¿Sí? siguen practicando, revisando. Por decir una frase muy mexicana, huevos al albañil, tú podrías pensar, no, pues un albañil que está ahí
y tal cual disfrazaron un huevo de albañil, o sea, le pusieron su palita y todo. Y está bien chistoso, pero ese es un claro ejemplo de cómo es que la repetición te lleva a generar toda esta innovación. Y ya para no alargarme más y darle la palabra a los compañeros, pues aquí quisiera saber qué opinan al respecto. ¿Realmente sí la repetición debería darse en función de la innovación, de la mejora, o en función de qué debería de ir la repetición? Adelante, maestra Angie. Gracias, pues me voy a desviar un poquito de lo que están comentando los compañeros desde lo que me vino a la mente cuando yo vi el tema que íbamos a tratar el día de hoy, de la repetición. Y hoy no voy a hablar mucho desde mi área de la administración y de la psicología, voy a hablar de cuando fui profesora de inglés, que fue mi primer empleo. Y era el método, era porque creo que el Instituto de Idiomas en el que yo trabajé, una franquicia famosa que además ha cerrado planteles y creo que además creo que tiene un convenio ahora con una universidad, tenía un método donde teníamos que empezar siempre con una actividad que rompía el hielo y que a la vez retomaba como saberes previos. Estábamos viendo también que era un método que estaba especializado para adultos, los niños se trabajaba también similar. Entonces rescatábamos saberes previos. Entonces ahí teníamos una de las primeras repeticiones y a ese le íbamos a sumar lo nuevo que íbamos a introducir y había 3 ejercicios, uno que le llamaban mecánico, comunicativo y significativo, que era la manera en cómo los estudiantes iban a empezar a repetir, pero no era repetir como pericos, sino que los íbamos utilizando ya fuera el vocabulario o la estructura gramatical que estábamos viendo para que aprendieran a usarlo. Entonces era como poco a poco, entonces no se daban cuenta que en realidad estaban repitiendo. De hecho, yo aprendí así y después cuando fui profesora entendí dónde estaba el secreto. Entonces, la mecánica era, el profesor controlaba mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar un curso muy básico donde estoy introduciendo frutas. Entonces, la primera parte era enseñándoles a lo mejor la imagen y que el estudiante pudiera decir cómo se llamaba. Luego haciendo a lo mejor el ejercicio del spelling bee o el del deletreo. Entonces, eso era un ejercicio mecánico. Y luego tenemos que aumentar la dificultad al ejercicio comunicativo. Entonces, a lo mejor ya podía hacer alguna frase y dejaba el espacio para que el estudiante pudiera llenarlo con esa palabra. Por escrito, teníamos que utilizar las diferentes habilidades, la que tenía que ver con la producción oral, o sea, en el repetir, la producción escrita, en el escribir, en el, ¿cómo se llama? En la comprensión oral, o sea, escuchándolo, a lo mejor de algún video o de algún audio, y de la comprensión por escrita a través de la lectura. Después de que hacemos estos 3 ejercicios, tenemos que pasar a una actividad de consolidación y una de aplicación. La de aplicación casi siempre era un ejercicio de juego de roles, o lo que llamamos el role playing. Ahí estamos viendo que se repetía muchas veces, pero además no solamente era que tú lo repetías, también escuchabas y veías cómo lo hacían tus compañeros, porque estamos hablando de actividades grupales. Entonces, eso hacía que los estudiantes fueran aprendiendo y que fueran aplicando. No era solamente el repetir por el repetir, que creo que ha sido parte de los problemas que han tenido, por ejemplo, las tablas de multiplicar, donde solamente era repetir 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y entonces después como que eso no tenía significado. Claro que he visto que ahora han innovado muchísimo los que han estado trabajando para mejorar la enseñanza de las matemáticas, ahí sí, mis respetos, pero estoy hablando de por qué funcionaba. Y entonces había otras clases donde teníamos que volver a retomar. Leía que, de acuerdo con los estudios de David Ausubel, y no me acuerdo qué otro grande de las teorías del aprendizaje, hablaban de repetir, o sea, en cuanto al vocabulario, 17 veces, y estaba viendo que en las teorías contemporáneas más o menos calculaban entre 15 y 20 veces. Entonces, creo que no es la plana, como a veces se creía, de no debo hablar en clases o aprende la ortografía repitiéndola 20 veces, sino en el hecho de saber esto cómo se usa y además como cambiándolo, no solamente por escrito, no solamente hablado, sino también escuchándolo y leyéndolo. Entonces, no sé si esto tenga que ver con el tema y claro que de ahí no, a lo mejor lo podemos aplicar en otras áreas del conocimiento. Ya veríamos, los pilotos, pues son las horas de vuelo. Los profesores, ¿por qué se vuelven muy buenos en su materia? Pues por las veces también que repiten el curso una y otra vez, pero también que le van innovando, le van sumando, porque si no también se puede caer en lo aburrido, hasta para el mismo que lo está impartiendo. Y me atrevo a decir que también puede generar hasta cierto punto burnout. Después llega un momento de hartazgo porque dejas de retar tu mente y también dejas de retar al de tus estudiantes. Bueno, les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, maestra Angie. Luis, adelante, Sí, te digo ganas sí. de participar. Escuchamos. Ando buscando el audio. Sí, fíjate que ahorita, bueno, escuchando aquí a todos los compañeros,
Hay tres elementos muy interesantes después de escucharlos y que en la literatura se mencionan bastante, que son la comprensión, el conocimiento y la destreza o la habilidad, ¿no? Todo esto precisamente encierra prácticamente lo que es la repetición. De aquí se desprenden varias escuelas y varios autores que tratan cada uno por separado o desarrollan ciertas técnicas para poderlo mejorar. Mencionaba Ian la cuestión de la innovación. La repetición nos lleva a la innovación, porque una vez que nosotros vamos repitiendo, una vez que se hace el proceso de comprensión del concepto que estamos repitiendo, la siguiente fase, la siguiente etapa o el siguiente paso es mantener ese conocimiento, guardarlo, hay que recordarlo para poderlo aplicar correctamente. Entonces, los ejercicios de repetición lo que buscan precisamente es hacer que el cerebro vaya recordando la comprensión del concepto. Una vez que ya lo tenemos anclado, como decíamos en el título, porque la intención de la repetición es que se quede anclado en cierta parte del cerebro o en en la parte frontal o en la parte donde tenemos la memoria de corto y de largo plazo, se quede ese conocimiento. Y la repetición lo que busca entonces en esa siguiente fase es que apliquemos el conocimiento de manera correcta, de manera bien, como dice la maestra, demos la traducción o el uso de las frases, de la estructura gramatical de manera adecuada. Pero eso lo tenemos que recordar, nos tenemos que acordar y tenemos que saberlo aplicar correctamente. Entonces, la repetición lo que va a buscar es que nosotros tengamos esa destreza, esa habilidad de saberlo aplicar correctamente. Y en algunos autores mencionan precisamente que una vez que ya se ha aplicado correctamente y que está funcionando esa repetición, el ejercicio de estarlo repitiendo nos permite observar posibilidades de mejora. Y entonces aquí es donde se viene precisamente lo de la innovación, porque generalmente el efecto de estar repitiendo una clase o de estar repitiendo una técnica matemática, gramatical, pues alguna técnica de educación cualquiera que estemos dando, el profesor puede generar esa habilidad de poder innovar esa forma de enseñar. Quizá no necesite 10, 15 veces la repetición, a lo mejor con 3 o 4 es suficiente. También mucho dependerá del tipo de concepto que se está manejando. Hay conceptos que hay que trabajarlos despacio en las repeticiones muy, muy metódicas, y hay conceptos que no son tan necesarios, que necesitan una repetición más frecuente. En la historia de este tema, podemos ver cómo desde los primeros filósofos griegos, tú sabes, Miguel, en la retórica de estar discutiendo, debatiendo en los foros que se hacían antiguamente, se pretendía hacer eso, una repetición para ir mejorando la retórica que teníamos que frente al oponente o a los contrarios o a la gente con la que estábamos discutiendo. Lo mismo pasa en la clase. En la clase no es que tengamos un contrario, sino que hay que identificar las habilidades que tiene, las destrezas que no ha desarrollado o el conocimiento que no se le ha posicionado para que nosotros podamos intervenir con algún ejercicio de anclaje, ya sea escrito, ya sea oral, ya sea pues a lo mejor un poco kinestésico, para que el conocimiento se le posicione a esa persona. Entonces, efectivamente, escuchándolos a cada uno, creo que todos tienen que ver con alguna de estas partes del ejercicio que se puede realizar en cuestión de repetición dentro del aula. Y bueno, definitivamente esto también aplica para cuando estamos en casa, cuando estamos en un sector laboral, pues con más razón. En el sector laboral
se ve, es una cuestión que tiene que practicar, que tiene que estar desarrollando para que pueda tener mejoramiento el trabajador. Y en la familia también, en la familia lo hacemos comúnmente, por eso decía yo al inicio, este es un concepto, este es un campo que parece muy natural del ser humano. Quizá yo me atrevería a decir que sí es algo muy natural del ser humano, así como el aprender, así como el degustar, así como el reír o tener características así muy personales. Pienso que la repetición hasta cierto punto es algo muy natural, ¿no? Hacerlo de manera consciente, entonces ya se vuelve una técnica. Sí, y me gustaría agregar lo peligroso que es el riesgo en el que se encuentra ahorita la repetición o la técnica de la repetición, porque antes carreras que duraban 5 años ahora duran 3. Entonces están eliminando mucho tiempo para practicar, están eliminando mucho tiempo para repetir. Entonces están saliendo licenciados en 3 años sin haber practicado lo suficiente, sin haber repetido lo suficiente, y ya los lanzan al campo laboral, casi que pues practica ahí, repite ahí, y pues los arriesgamos a que echen a perder un trabajo, me los corran, se depriman. Entonces yo pondría sobre la mesa, ¿no? Hemos dejado de repetir porque estamos muy desesperados por generar profesionistas, pero no tienen la práctica suficiente. Y no solo la práctica en tanto el conocimiento que han adquirido, sino a la personalidad, porque los hábitos son esas costumbres que están tan arraigados en nosotros que forman parte de nuestra cultura, de nuestra personalidad. Y los hábitos se construyen a partir de la repetición, de la repetición, de la repetición. Si no, no se vuelve un hábito. Ir al gimnasio hoy sí, mañana no, nunca va a ser un hábito. Tengo que ir diario, diario, diario. Y no 1 o 2 semanas, creo que son 3 meses ya para que más o menos se asiente el hábito. Fíjense el poder de la repetición. Y ahora no les enseñamos a los alumnos a estudiar. Les damos todo digerido, todo muy práctico, todo muy resuelto. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos solo 3 años. Tenemos 3 años para enseñarles. No hay tiempo de repetir, no hay tiempo de practicar. Y cuidadito y les digas, repite la materia porque se enojan, se molestan. No, me estás atrasando, yo ya quiero titularme, ya tengo prisa. Entonces, no sé qué opinen, pero por acortar los tiempos de titulación, la repetición está perdiendo su poder y su efectividad de realmente transformar y preparar a buenos profesionistas. No sé qué opinen ustedes. Pues Sí, volvemos a la inmediatez. Adelante. Sí, nada más ese pequeño comentario, maestro, que volvemos a la inmediatez, como lo dice Miguel, o sea, de que ahora las carreras tienen que ser más breves, ¿no? Y que parece que se está cortando el tiempo. Pero algo que comentaba fuera de cámaras, que también me resulta muy feo, es que parece que ahora en la relación de trabajo, y este tema de repetición creo que va un poco de la mano, es que ahora te piden, o eres muy joven y no hay experiencia, o ya tienes determinada edad y pues parece que ya se acabó el tiempo, parece que las personas tuviéramos hasta como caducidad, y por eso creo que es esa prisa por la inmediatez de que quiero ya pronto terminar la universidad, quiero pronto el trabajo. Ese es mi punto de vista. Sí, yo coincido mucho con esta parte, estoy muy de acuerdo. Ciertamente nos ha tocado ver cómo las licenciaturas empiezan a reducir en tiempo, y reducir el tiempo de una licenciatura, precisamente el efecto es que el alumno tenga menos tiempo para practicar, y en el sector laboral lo que se busca es que traiga la práctica, que tenga el conocimiento, pero que lo sepa aplicar correctamente bien. Y entonces ahí entramos en el problema de que los alumnos no traen esa experiencia de haberlo practicado, entonces definitivamente van a sufrir un poquito. Ahorita escuchando a la doctora que nos menciona el área educativa, el área de los idiomas, pues recordaba yo alguna nota que leí sobre el Japón. En el Japón, creo que anteriormente, no sé si todavía necesito cotejar, si todavía se sigue haciendo así, pero ellos tardaban aproximadamente 13 años en dominar su propio alfabeto. 13 años para dominar su propio alfabeto son
miles de años, o sea, son un montón de años, son un montón de horas, y hay que estarlas repitiendo para poderlas dominar. Y si tú hoy preguntas a un japonés te maneja perfectamente bien su idioma. Una persona de una edad promedio, 20, 20 y tantos años, 30, domina perfectamente su idioma. No es, decía Deming, Walter Deming, William Edwards Deming, que es uno de los padres de la calidad, que no es exacta, no quiere decir exactamente que la calidad se logre con tantos años de esfuerzo. No, más bien se logra con la constancia y la disciplina de hacer las cosas. Y eso no es otra cosa más que ser repetitivo en los procesos de mejora, porque aquí hay que entender que no nada más es aprender, no nada más es repetirlo y aprenderlo y posicionar el conocimiento, sino, como ya dijimos, es comprenderlo y es saberlo aplicar para ver si lo podemos todavía mejorar. Maestra Angie, ¿quería compartirnos algo? La escuchamos. Bueno, yo solamente estudié 6 meses de japonés y no hubo seguimiento porque no se abrió el grupo 2. Pero hasta donde yo recuerdo había 3 sistemas de escritura, lo cual lo hacía muy complejo. Entonces estaba el hiragana, kanji, no me acuerdo cómo se llamaba, el katakana, kanji, no me acuerdo cuál era el otro. Pero el que eran los símbolos que parecían a los del chino mandarín eran los que eran muy, muy, muy complejos. También, bueno, habría que invitar a otra especialista estudiar e investigar directamente sobre la enseñanza a los niños en etapa preescolar y cómo los enseñan a ser independientes y cómo no apresuran tanto el proceso. Era algo que alguna vez ella había explicado en una conferencia que dio cuando trajo los aprendizajes de Japón para acá. Pero estaba pensando que en los oficios, por ejemplo, hay mucha repetición. O sea, ¿qué es lo que hace a un buen artesano? ¿Qué es lo que hace un buen carpintero? A un buen herrero, desde muy jóvenes o algunos desde muy pequeños observan, porque acá siempre viene de generación en generación, observan y después empiezan a practicar. Entonces eso es lo importante de la repetición. Sobre todo estoy hablando a lo mejor de trabajos que son muy manuales. Bueno, a lo mejor esto enlaza la repetición con la famosa práctica, y estaba acordándome el día que habíamos discutido la experiencia. A lo mejor van de la mano de cierta manera los temas. Creo que nos está afectando la famosa inmediatez, esto que es como una característica muy del siglo. Y me acordé también de algún artículo que alguna vez discutí con algunos estudiantes de la educación como mercancía, hablando de acortar. Es como, ay, disculpen, estoy teniendo problemas de internet. Lo del cliente lo que pida y entonces es como rápido y entonces acortando, aunque el precio que hay que pagar se reduce por mucho los tiempos de la práctica. Y entonces justamente los profesores, pues a lo mejor antes teníamos un semestre de materias, luego nos fuimos a los cuatrimestres, hay algunos que son todavía más cortos, y entonces pues no hay mucho tiempo para poder hacer la práctica, pero también es pues donde queda también el compromiso de la persona que se quiere dedicar a determinada actividad y que donde también le corresponde buscar espacios. Tampoco se le puede dejar como todo la responsabilidad al que está al frente del aula, hablando como en el repetir y en el tener que poner en práctica pues los conocimientos que nos va dejando a lo mejor una escuela. Muchas gracias, maestra. ¿Querían compartirnos algo los chicos del estudio de intervención filosófica? Los escuchamos. Adelante. Sí, quiero también tocar el tema de preguntar. Es que tampoco nos hemos hecho el hábito de preguntar. He visto cuando alguien pregunta, la gente lo ve mal, lo ve feo, así como ya nos queremos ir, ya no preguntes. O que estás tonto y no entendiste. Entonces tenemos que hacernos el hábito de preguntar, porque ahí reside la humildad por aprender. Entonces, fíjense el problema, se nos están acortando los tiempos de preparación, pero se sigue exigiendo lo mismo. Segundo, vivimos época de la inmediatez, donde, miren, hasta yo mismo he caído en ese fenómeno. De repente yo también me veo viendo una serie y adelantándolo, y de repente digo, bueno, ya ni ¿la vi o no la vi? O sea, ya llegué al final, pero ¿cuánto me habré perdido? De repente caes en eso. O ves videos de YouTube que si en los primeros 10 segundos no me captaron, ya, que sigue. Y está mal porque a lo mejor era un gran video. O sea, todos pues caemos en esas trampas.
Entonces, repito, por un lado, los tiempos se están acortando. Segundo, la inmediatez es peligrosa. Y tercero, sigue siendo mal visto preguntar. Entonces, de ahí viene la envidia. De repente vemos a uno que sí se tomó su tiempo, se preparó, practicó. A lo mejor tuvo la suerte de crecer en una familia donde ya existía esa cultura de, no sé, a lo mejor alguien es abogado y nació en una casa de abogados, desde chiquito está con la repetición, con la repetición. De repente, pues no necesita o no tiene tanto problema de que la carrera sea de 3 años porque ya tiene repetición de descasa. Pero los que no tienen esa repetición en casa se ven con el problema de entonces de dónde van a sacar. Por eso hay envidia. Por eso la gente que nunca preguntó, que nunca repitió y fracasa, empieza a envidiar al que se esforzó, al que se preparó, al que repitió, tuvo la humildad de preguntar. Por eso creo yo que es importante este tema de hoy para que nuestro público entienda que tenemos que seguir repitiendo los buenos hábitos. Es cierto que la educación tiene que cambiar, sí, que tenemos que innovar y reinventarla, sí, pero también hay elementos que tenemos que recuperar y uno de los elementos que se está perdiendo es el poder que tiene la repetición de los casos de éxito. No repitas el fracaso de los demás. Donde alguien ya triunfó, practica ese triunfo hasta que lo domines tú y entonces puedes brincar algo más. Entonces yo quiero señalar eso. Si no recuperamos los buenos hábitos, el hacer el buen hábito de preguntar y repetir constantemente hasta dominar, hasta llegar al dominio de algo, entonces vamos a seguir confundiendo humildad con mediocridad. No sé qué opinen ustedes. Sí, pues yo creo que soy un ejemplo de la repetición. A mí siempre me ha costado mucho el tema de, pues sí, válgame la redundancia, abordar un tema sin leer, porque siempre llevo mi estructura y tengo miedo de equivocarme. Miguel es testigo de eso, entonces de repente tengo el teléfono y dije, que apunté y si se me olvida, entonces con la repetición yo puedo hablar más, conocer más fluidamente sin tener que voltear tanto. Entonces, si yo no tuviera esta repetición, nunca sería capaz de estar sin ese guión. Entonces, es eventual para todos para poder tener incluso mejor dicción, porque creemos que tenemos un buen lenguaje, pero a veces no, a veces nos confiamos mucho en las notas o en una estructura cuando podemos ir aprendiendo a través de la repetición. Sí, es cierto, porque tú, Sveida, empezaste con podcast en cabina. Sí. Pero de repente cuando llegas ecléctica y ya tienes una cámara, recuerdo cómo te ponías, hace unas semanas que entrevistamos a los magistrados, todavía sí, ahí temblabas. Pero de repente con la repetición, con cada vez grabar más, ahora Sveida ya se habla de tú de codazo con diputados, con senadores, con jueces, con magistrados, y ya dominas más el pararte frente a cámaras. Ese es el poder, repito, de la repetición y de pues tener la humildad por preguntar cómo lo hago mejor. Claro. Así es, efectivamente es correcto lo que mencionan, las repeticiones es súper importante. Y justamente estaba reflexionando, estaba pensando en cuántos, me voy a poner muy matemático, pero no es nada complicado ni se me espanten. Es tan bonito y tan impresionante como el simple hecho de repetir el acto una y otra vez te puede generar incluso respuestas predictivas. Esto lo recuerdo mucho en la teoría del caos con los fractales, que precisamente hay una ecuación que te describe cómo es que una cierta población, tal cual, puede llegar a estabilizarse, o si nunca se va a estabilizar, mediante la repetición, de que va a ocurrir un ciclo de una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, y si la población no cumple con ciertos requisitos, pues está destinada a desaparecer. ¿A través de qué? A través de la repetición. Vámonos a otro ejemplo. Está incluso el ejemplo de que si lo ponen en sus calculadoras, hay una cierta operación que la repites, y hasta un cierto número de repeticiones, ya mucho después, es cuando llegas al mismo resultado en diferentes calculadoras, ¿sí? Entonces, así de impresionante llega a ser la repetición, que parece ser algo muy monótono, sí, pero es demasiado importante. Nos puede ayudar para tener, insisto, estas cuestiones predictivas en donde podremos saber a nivel matemático, a nivel exacto, si nosotros vamos a tener éxito o no con un proyecto. Vamos a poner un caso de aplicación, investigación de operaciones, no estén relacionados con la materia. Esta materia básicamente lo que se encarga es encontrar puntos óptimos, encontrar, lo que es más óptimo en todo, en cuanto a transporte, producción y demás.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Mediante un modelo matemático llamado método simplex, tú puedes ir generando una ecuación que te permita describir si tu producción está bien, si está mal, si tienes que producirle más o menos, tienes que producirle un poquito más, tienes que bajarle tantito. Y esto se hace mediante repetición, porque la ecuación no se resuelve en un instante. Tienes que resolverla con cada paso, y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que te salga un resultado exacto. Porque eso es lo que me encanta de las matemáticas, que no hay un sí o un no, es simplemente se resuelve o no se resuelve. Luego hablamos de eso. Ah, Sí, los números imaginarios, pero luego hablamos de eso. bueno, exacto. Quiero mencionar Luego- algo bien importante. Hablando de esto de la repetición y de Sveidi que comentábamos, quizá no lo parezco, pero soy una persona demasiado tímida y me pongo muy nervioso cuando estoy frente a público, frente a cámaras. Pero lo que tuve que hacer fue la repetición, pero ahí les va el truco. No repetía frente a grupo, repetía en mi mente. O sea, preparaba mi clase, me acostaba y antes de dormir o para dormirme, me imaginaba en clase, me imaginaba dando el tema, repasaba. Y curiosamente, al día siguiente, ya cuando estaba frente al grupo, ya como que en automático, empezaba a hablar. Muchos me dicen, oye, tienes mucha velocidad para comunicarte. No has terminado una idea cuando ya tienes lista la siguiente. Es que es práctica, práctica, práctica. Y es repetir. Para poder estar el día de hoy con ustedes frente a esta cámara, en este programa, no saben lo que tuve que repetir. Es decir, este tema salió de un taller que escribí hace tiempo y para poder escribirlo tuve que leer muchos libros, checar muchos videos, artículos, ensayos, y a repetir. El día de hoy, si estoy frente a ustedes para poder hablar de este tema, es porque lo preparé y lo practiqué, y aún así puede salir mal, pero pudo haber salido mucho peor si no hubiera practicado antes, tanto en el papel como en mi imaginación. Entonces, de verdad, no perdamos el poder de practicar y repetir, es fundamental. Exacto, exactamente. Y bueno, ya para ahora sí darle ya la palabra a los demás compañeros, quisiera cerrar dándoles esta reflexión. La repetición no necesariamente tiene que ser, vaya, no necesariamente lo tenemos que hacer en las condiciones en las que nosotros vayamos a estar, sino que lo podemos hacer en todo, finalmente. Podemos tener una repetición en nuestra vida cotidiana, al generar una rutina para nuestro bienestar, al generar una rutina para, no sé, para nuestro trabajo, para alguna tarea que se nos complique, ¿sí? Vaya, el poder de la repetición no solo radica en hacer lo que queremos hacer o lo que debemos de hacer, sino en todo lo que nos rodea, que podemos generar una estrategia de mejora para nuestra persona, para nosotros mismos. Ya lo dijo el maestro, ya lo dijo Sveidi. Realmente hay miles de estrategias y finalmente yo sí quisiera recomendarles mucho que busquen su propia estrategia, que busquen cuál es la estrategia de repetición que les funciona. Tal vez estar leyendo constantemente, tal vez es estar yendo con algún tutor, tal vez estar ustedes mismos aprendiendo de manera autodidacta. No se cierren a decir, ay, es que no voy a poder. No, claro que se puede. Y no me canso de decirlo, muchas veces la disciplina vence al talento. Lo sé de primera mano y es totalmente cierto. La disciplina va a vencer al talento de una manera muy, muy bonita, muy poética a veces. Y pues nada, yo los dejaría con esta reflexión. Sí, recuerdo que había un colombiano, es japonés, colombiano nipón, que cuando llegó a Japón, él no quería abandonar Colombia. Y llegó a una escuela japonesa y pues obviamente le estaban enseñando japonés. Y me acuerdo que el maestro llegó y le dijo, anota lo que está en el pizarrón. Pero él, como buen colombiano, como buen latino, preguntó, ¿pero por qué o para qué? Y el maestro solo le decía, repite, pero repites. Entonces el niño llegó bien enojado, papá, pues es que la escuela no sirve, está bien chafa, nomás ponen un montón de cosas raras en el pizarrón y nada más nos dicen que la escribamos, que repitamos. ¿Y cómo ves que hago? Y el papá le dijo, pues repite. El niño se sintió frustrado, pero curiosamente a las 2 o 3 semanas ya estaba escribiendo japonés. O sea, de verdad, ese es el gran poder de la repetición. Seamos humildes y no tengamos miedo, ni pena, ni vergüenza en repetir el buen ejemplo. Sigamos los buenos ejemplos y repitamos los diarios. Recuerdo que uno de los grandes consejos que dan para aumentar la disciplina es tiende tu cama todos los días. Porque si eres capaz de iniciar el día cumpliendo con tus responsabilidades, así será el resto del día. Ahora, no tienes tu cama, pues, ¿qué irás a hacer bien el resto del día, no? Entonces, pues nada más eso quise agregarlo. Es que por donde le pienso encuentro miles de ejemplos donde la repetición fue fundamental para el éxito.
Gracias. Vamos a escuchar a la maestra Angie, que ya desde hace un ratito quería participar, por favor. Adelante, Grace. Gracias. Bueno, es una reflexión que hice a partir de que escuchaba a mis compañeros acerca de los enfoques por competencias. Y cuando me tocaba dar capacitación, a veces veía que se criticaba mucho a la escuela tradicional, que era muy memorística. Y entonces creo que algunas personas malinterpretaron el enfoque por competencias, que si bien su gran aportación era llevar a la práctica, o sea, que consideraba los diferentes saberes, el saber ser, saber conocer, saber hacer. Creo que algunos iban mucho al saber hacer, o sea, practicar, pero era donde quedaba como la fundamentación. Y entonces, ahorita que estaba escuchando a mi compañera que decía que para ella era muy importante leer, investigar, o toda esa reflexión que estaban haciendo mis compañeros, decía, bueno, es que creo que la repetición tiene que ver no solamente con, o sea, como practicar mecánicamente solamente alguna actividad, sino también desde el tiempo que tenemos para investigarlo, para leerlo, que es lo que hace que nuestro trabajo luego sea más completo y fundamentado, y que no sea una repetición pues que luego lleva como al absurdo o que nos puede llevar a generar otros errores, que a lo mejor en vez de implementar un buen hábito pueda llevarnos a lo mejor alguna distorsión o a llevarnos a algo no muy benéfico. Muchas gracias. Pues estamos casi a punto de terminar, todavía nos alcanza una ronda más y yo veo que Luis también quiere participar. Te escuchamos, Luis, adelante. Gracias, gracias, Adri. Mira, fíjate que, bueno, después de escuchar aquí el debate que estamos haciendo, yo estaba pensando que nos hacía falta precisamente el punto de vista de la psicología, porque aquí en esto de la repetición, en este tema, pues es bien importante pues comprender todos esos aspectos que la psicología nos va dando. Y fíjate que nuestra compañera Yasmín, si tú me permites, está con nosotros, pero tuvo problemitas ahí técnicos y creo que no se pudo conectar. Y sin embargo, precisamente ella pone el punto de lo que yo quería también intervenir ahorita escuchando a la compañera Sveiri. Dice la maestra Yasmín que cuando se trabaja bajo cuando se trabaja casos de baja autoestima, es importante que la persona pues reciba dentro de la terapia sugerencias de estar repitiendo cosas bonitas o frases bonitas o buenos consejos precisamente con la intención de subir el autoestima, ¿no? Básicamente. Y bueno, efectivamente, precisamente de los beneficios o de las bondades que tiene pues este concepto de la repetición es que precisamente el repetirlo te genera una confianza. Una vez que el conocimiento lo has posicionado, una vez que el conocimiento lo tienes más o menos dominado, te da confianza para poderlo ejercer adecuadamente. Y ahorita precisamente lo decía la doctora Angie, ¿no? ¿Cuántas veces entramos a clase y tenemos miedo? Todos los profesores tenemos miedo, todos. Yo creo que no hay ninguno que no sienta pánico escénico. Pero el pánico escénico se reduce en la medida de que vas bien preparado. Y esa preparación no es otra cosa más que estar repitiendo los conceptos, estar entendiendo que el concepto lo vas a explicar, que lo vas a replicar, que lo vas a hacer que tus alumnos reaccionen al concepto o a la explicación que estás haciendo al concepto, etcétera. Entonces, tú mismo te vas preparando precisamente para un evento en el cual vas a hacer alguna intervención. Entonces, como profesores, es muy necesario la repetición. La repetición nos genera confianza y eso nos reduce el estrés, porque si entras a clase sin preparación o entras a un evento o a una ponencia sin preparación, te vas a estresar y la vas a hacer pésimo, no lo vas a hacer mal, lo vas a hacer pésimo. Adelante, doctora, te escuchamos. Gracias. Ya que tocas la parte de la psicología, se me vino a la mente el conductismo y el condicionamiento clásico, donde nos dicen que mientras más en contacto estén con el estímulo, mayor va a ser la respuesta. Entonces ahí también vemos pues las bondades de la repetición. Y bueno, cuando además
estamos repitiendo para adquirir un buen hábito, porque también puede ser al contrario. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, no solamente en el aula, sino en la vida cotidiana. Y, por ejemplo, desde que tenemos niños pequeños y decían, bueno, es algo muy del ser humano, creo que también tiene que ver con algunos animales, ¿no? Es una manera también de que, por ejemplo, animales domésticos aprendan, ¿no? Ciertos hábitos. Y, por ejemplo, estaba pensando a lo mejor en algunas caricaturas que luego nos muestran, pues cómo aprenden las aves a volar, cómo enseñan las madres a sus cachorros a que sepan cazar, pues repiten, 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 van acompañados hasta que luego lo logran hacer solos. Muy bien. Así es. No sé si quieren compartirnos algo más. Yo creo que también antes, si me lo permiten, ahorita que yo los escuchaba, también creo que está la parte, como ustedes bien lo decían, hablando de estos hábitos y hablando justamente de la repetición, como, bueno, quizá nosotros o muchos crecimos así, ¿no? De repetir, aprender, a veces hasta en casa te decían, no sé, algún cuestionario y te decían, no, no está la respuesta como debes, o sea, la tenías que decir así tal cual, ¿no? Como era, o por ejemplo los planetas, ¿no? Y decías, y si los decías salteados o algo, te decían, no, 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 tiene que ser como es, ¿no? Así, y ya ibas, ¿no? Mercurio, Venus, bla, 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 y así ya te aventabas en aquellos ayeres. Y hoy, pues justamente también esa parte, yo creo que este conversatorio también abona a que ya las nuevas generaciones no están tan familiarizadas con repetir. O sea, yo lo veo con mi hijo adolescente de 16 años, y ellos dicen, ah, ya lo entendí, ya lo vi, o sea, ya lo revisé aquí en la libreta, dos, tres, y ya, o sea, ellos ya no, o cuando tú les preguntabas, ¿no? Cuando era más pequeño, ¿te lo puedo decir salteado? O como, y entonces ya no era como quizás nosotros tener ese hábito de decir, no, me lo tengo que aprender, y la libreta, y caminabas, y estabas toda la tarde queriendo estudiar, porque también hay mucha gente que, bueno, tiene esa capacidad quizá de retención, de que pues solo a veces con verlo, ¿no? O dos o tres leídas y adelante. Pero sí es importante, yo creo que también estas nuevas generaciones entiendan justo como bien lo dice el tema, ¿no? Que a través de esa repetición, o si utilizamos como esa técnica, pues lograremos justamente ese anclaje del conocimiento, ¿no? Porque cuántas veces se estudia nada más para pasar la materia y pasaron dos, tres días y ya no se acordaron lo que estaban, o para lo que estudiaron, ¿no? Entonces, esa reflexión me gustaría también dejarla aquí en el conversatorio y bueno, que también es parte de que las generaciones encuentren ese equilibrio, ¿no? Y que no es únicamente por el hecho de, ah, no, es que lo tienes que, hoy por hoy, por ejemplo, yo recuerdo antes cuando nos decían tres errores, porque pues escribíamos, ¿no? Yo todavía en la universidad no era mucho de computadoras y todo, y te decían tres errores ortográficos y te bajamos, no sé, una décima o así. Ya hoy de verdad ya no les importa. A veces ni a los maestros ver la ortografía, la redacción de los chicos, la limpieza del trabajo. O sea, de verdad una serie de cosas. Yo a veces le digo a mi hijo, ¿cómo crees que así lo vas a entregar? Y ya, sí, no pasa nadito, así como de, no es posible. Y luego me dice, ay, por eso qué bueno que no eres mi maestra, porque dice que yo sería como muy así, como muy estricta, pero de verdad, a veces hay cuestiones, bien lo decían ustedes, creo que los hábitos no deberían pasar de moda. O sea, los hábitos deberían de ser como una constante que nos permitiera de verdad ser mejores, claro, mejores docentes, pero también mejores alumnos y en consecuencia, pues mejores seres en la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas para allá vamos. Y si hay buenos hábitos, creo que también eres bueno ya en una vida profesional laboral, ¿no? Y eso también pues va marcando, lo decían ustedes, desde el hecho de tender una cama, o sea, en tu casa puede marcar esa diferencia. Nadie no va a venir tu jefe a supervisar si tendiste la cama o no, pero ya te va marcando una diferencia. Entonces yo creo que eso es también muy fundamental de poderlo compartir hoy en este conversatorio. Y bueno, pues no sé si alguien más quiera decirnos alguna idea, algunos comentarios. Tenemos 6 minutitos, 5 y medio más o menos. Adelante, los escuchamos. Sí, gracias. Ya para despedirme,
Sobre lo que decían, refuerzo tu propuesta, haz de que efectivamente las generaciones de actualmente creen que lo saben pronto o que con una o dos leídas lo es suficiente y tienen razón. A mí también me pasa y lo confieso. Yo también 2, 3 leídas y salgo al paso, pero se me olvida también breve. La única forma de que no se me olvide es si lo repetí. Entonces, no se trata de que la gente crea que estamos recomendando memorizar. No estamos recomendando memorizar. Estamos recomendando repetir la práctica de los buenos hábitos, entender, comprender. Y por último, ya para cerrar mi participación, los riesgos a la salud mental de no practicar lo suficiente. Si tú mandas al campo laboral a una persona que no practicó lo suficiente, que no repitió lo suficiente y que no hizo las preguntas necesarias, va a generar ansiedad y va a generar pues, problemas de estrés. ¿Por qué? Porque no está preparado. No está preparado y los profesores, todavía los profesores, si piensas que a lo mejor los profesores somos muy duros o enérgicos, no sabes cómo te ver con un jefe al que no le des resultados. Ahí vas a saber lo que es que te traten feo, que te maltraten, no que te avienten el trabajo a la cara y te digan, esto, para eso estudiaste. Entonces, de verdad, por favor, intentemos reforzar la repetición porque arriesgamos a los chicos a sufrir de ansiedad y de baja autoestima, porque también de ahí viene la frustración. Entonces, frustración, ansiedad, baja autoestima y estrés, todo eso se puede evitar si repetimos y practicamos de manera suficiente en la escuela. Paso. Creo que dijiste lo elemental, Miguel. Sí, evidentemente la repetición o tratarles de hacer ver que este es complejo, ¿no? Porque lo podemos decir aquí abiertamente, pero ya llegar a la mente del alumno, de un adolescente, es muy, muy difícil porque seguimos en esto. Ahora ya no quieren Google, ya van a TikTok y TikTok son videos de inmediatos. De 5 segundos. Entonces, por ejemplo, aquí está la maestra de inglés. Y si alguien quiere aprender inglés, dice, ay, para que la maestra me está exigiendo mucho, mejor un video de TikTok rápido. ¿Cómo deberíamos buscar alguna alternativa de hacer entender que la manera inmediata no te va a dejar una, ¿cómo lo explico? Pues sí, una satisfacción, un aprendizaje, pero ¿cómo navegas ahora contracorriente cuando ya todo va dentro de, ahora la juventud dice, uy, no, yo no quiero esto ya está obsoleto. Escucho todo y concuerdo con todo lo que dicen, pero creo que sí estamos en un barco que está bajo corriente, contracorriente. Sí, efectivamente, ya para ir cerrando, ir despidiendo el programa. Es lamentable cómo la gente le hace precisamente más caso a TikTok de gente que luego ni por error debería difundir información, pero lo hace. Ya lo platicaba en el conversatorio pasado que precisamente estaba el video de un cuate que estaba difundiendo la información de que los hongos curaban el cáncer, que era información de un doctor al que en los años 1930 le quitaron su cédula por vender información falsa. Y precisamente gracias a esta inmediatez, ya ni siquiera te tomas la molestia de corroborar la información, ya solo dice, ¿sabes qué? Esto me puede ayudar a solucionar mi problema, lo tomo. Ya mucha gente pues ha perdido mucho ese sentido crítico y pues lamentablemente los medios tampoco aportan con su credibilidad, la verdad, y ya es muy complicado creerle a algún medio, incluso hasta los libros. Nos damos cuenta que tienen muchísimas faltas de ortografía, problemas que pues no tienen solución o que están muy mal planteados, entre otras cosas. Y pues finalmente ya creo que hoy en día de corazón creo que ya el criterio tomó muchísima relevancia, muchísima importancia y ni se diga el pensamiento propio en cuanto a en cuanto a la independencia de el resto de las personas, porque si bien somos seres sociales, también tenemos que pensar de manera independiente, si no, pues no tendría caso tener conceptos como el yo, como el ser, ¿sí? Entonces, pues nada, yo les dejaría con esta reflexión final de no confundan la repetición con mediocridad y conformismo, no lo confundan, y pues siempre, como ya está hasta el cansancio de repetirlo en los conversatorios, pero es importante, no hay que dejar de innovar, no hay que dejar de ser mejores, ¿sí? Ya lo decía yo en el conversatorio de la envidia.
tienes que ser mejor que la persona que estás viendo frente al espejo, frente a la cámara. A esa persona es a la que tú tienes que mejorar, a la que tú tienes que superar, o sea, a ti mismo. ¿De cómo? Generando buenos hábitos, generando una repetición adecuada, sin caer en la mediocridad y el conformismo. Muchas gracias. Adelante, maestra. Una reflexión rápida que incluso hasta para poder aprender algo de YouTube o de TikTok, que tiene cosas buenas, por ejemplo, si quieres aprender a tocar un instrumento o quieres aprender, no sé, a hacer bisutería, lo que sea, hasta para eso hay que repetir el video varias veces. A veces hay que ponerlo hasta en cámara lenta para poder captar el detalle. O sea, hablando de la inmediatez, pero de un deporte tienes que repetir, tienes que estar practique para que realmente puedas dominarlo, para que realmente puedas convertirte en alguien, pues, bueno, ¿no? En el oficio, en el arte, en el deporte. Eso es mi reflexión. Gracias. Luis, ¿quieres compartirnos algo breve antes de cerrar el programa? Te escuchamos. Gracias, Asbedi. Pues muy cierto lo que dice el viejo adagio de que la práctica es el maestro. Definitivamente la intención del conversatorio es pues invitar a la gente a reflexionar en lo que hemos dejado de hacer, las cosas que podemos llegar a hacer. Es preocupante lo que se viene en un futuro porque el ambiente se ve así un poco sombrío ante las necesidades de los nuevos tiempos, pero lo cierto es que estamos aquí y nos tenemos que adaptar. Y la única forma de adaptarnos es pues recordando lo que sabemos hacer, lo que hemos aprendido. Y profesores, nosotros somos ahora sí que la guía de los chicos, de las nuevas generaciones, entonces intentemos aportarles algún conocimiento adicional con el cual pues se puedan defender ante el aspecto laboral que es férreo, ¿no? Aquí está Ian que no nos dejará mentir que las cosas allá afuera no son lo que nos dicen en la escuela. Así que, pues yo los invito a eso igual, también a la reflexión. Y bueno, si en algo podemos contribuir como conversatorio, pues qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias, pues se nos ha terminado el tiempo y como siempre muy interesante todo lo que nos estuvieron compartiendo. Agradecer a nuestro auditorio el favor de su atención y recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima. Que tengan una excelente noche. Gracias. Hasta la vista.